Muy bien, chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Estamos viendo durante esta semana, estamos viendo cómo calcular el área y el perímetro de diferentes figuras geométricas. En este caso, vamos a estar viendo cómo podemos calcular el área de un cuadrado. Para esto vamos a utilizar una fórmula. La fórmula que vamos a utilizar para esto es la siguiente. Para calcular el área, vamos a utilizar la fórmula que es lado por lado. Vamos a multiplicar la L, lado por lado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa es la fórmula que vamos a utilizar. Básicamente, pues vamos a multiplicarlo, el valor que tenga uno de nuestros lados por el valor de él mismo. Ya que los cuadrados, todos sus lados valen o tienen el mismo tamaño. Digamos que es un cuadrado que tiene 8 metros. Es una superficie cuadrada de 8 metros. Entonces quiere decir que esta parte de abajo es igual a 8 metros. Esta también mide 8 metros. Y esta también 8 metros. Para el cálculo del área o superficie, esta es la fórmula que utilizamos, ¿sí? Multiplicamos lado por lado. Para poder conocer el perímetro, lo único que tenemos que hacer es la suma de los lados. Sumar lado, más lado, más lado, más lado. ¿Ok? Entonces, para realizar nuestro cálculo del área o de la superficie, solamente vamos a multiplicar lo que es un lado por otro lado. Entonces, o lado por sí mismo. También eso se puede ver como lado al cuadrado, ¿sí? Cuando ya hemos visto potencias, podemos ver como L al cuadrado, vendría siendo también la fórmula para calcular el área o superficie de un cuadrado. Ok, ya teniendo esto, vamos a hacer nuestra multiplicación. Multiplicamos 8 por 8. Y si tenemos ahí nuestras tablas de multiplicar a nuestra mano, vamos a poder saber que 8 por 8 es igual a 64. ¿Ok? Entonces, esa sería, pero estamos multiplicando 8 metros por 8 metros. Entonces tenemos 8 por 8 son 64 y metros por metros es igual a metros cuadrados. ¿Qué sucede? Lo mismo que tenemos aquí. L por L es igual a L al cuadrado. Entonces, este sería nuestro resultado. Esta es una de las figuras más sencillas para poder realizar el cálculo de la superficie. Y ahora vamos a continuar realizando lo que es el cálculo del perímetro. El perímetro, pues, es todo lo que es la línea que delimita la figura que estamos analizando, en este caso un cuadrado. Vemos que cada uno de sus lados mide 8. Entonces vamos a sumar todos sus lados, según lo que nos dice la fórmula. Esto sería igual también a multiplicar 4 por lo que vale un lado. Entonces, si multiplicamos 4 por 8, nos va a dar nuestro resultado. 4 multiplica a 8. Igual, si tienen ahí sus tablas de multiplicar, pues les decía que las tareas que yo les dejo regularmente son para reciclar, ¿no? Siempre las tareas las vamos a utilizar más adelante en otras cosas. Y es por eso importante que todas las realicemos y las tengamos en limpio para que podamos reutilizarlas. Pues si vamos a las tablas de multiplicar, vemos que 4 por 8 son 32. ¿Sí? En este caso estamos hablando de metros. ¿Sí? Entonces, esta unidad no es metros. En esta unidad solamente pues es una constante que estamos utilizando ahí. Entonces no tiene ninguna unidad. Entonces vamos a multiplicar 4 por 8, son 8, y pues 4 por metro, pues son metros, ¿verdad? Son 32 metros lineales. La cantidad del perímetro se mide en metros lineales, mientras que la superficie se mide en metros cuadrados. Entonces aquí tendríamos nuestro resultado. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, continuando con nuestra clase, estamos viendo lo que es cálculo de área y perímetro de distintas figuras geométricas. Ahorita estábamos viendo lo que es el cuadrado. Ahora aquí tenemos una tablita donde nos muestra diferentes fórmulas. Es básicamente un formulario donde nos muestra cómo podemos nosotros elaborar
cada uno de estos cálculos. Y vamos a continuar con el segundo que tenemos aquí, el cual es el cálculo de un rectángulo. Entonces, para esto, pues vamos a dibujar un rectángulo en esta parte de aquí. Y vamos a suponer que uno de sus lados, el lado más, pues lo que determina lo ancho, o el lado más corto, una de las características que tienen nuestros rectángulos es que sus lados, ¿sí? Dos de sus lados son iguales y otros dos igual son iguales, ¿sí? Por eso cuando hacemos el cálculo del perímetro, podemos considerar que este lado, por ejemplo, es el lado A, este es el lado B. Entonces, podemos tener que para el cálculo del perímetro es igual a 2 veces A, porque este también es A, y este es B. Entonces tenemos 2B y tenemos 2A. Entonces 2A más 2B es igual a nuestro perímetro. ¿Sale? Este es el perímetro, pero la superficie la vamos a calcular de la siguiente manera. El área o superficie la vamos a calcular multiplicando la base por la altura. ¿Ok? Multiplicamos un lado por el otro lado, o sea, base por altura. La base regularmente tomamos el lado más largo y la altura pues tomamos el lado que es más corto. También en otras formas dicen que es, por ejemplo, largo por ancho. Pues es la misma, ¿no? Largo por ancho, lado por lado o largo por ancho, base por altura, como lo queramos llamar. El caso es que vamos a multiplicar el lado más corto por el lado más largo. Entonces, en esta utilizaríamos lo que es base por altura. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que este rectángulo en este lado mide 8 y en este lado, como es más largo, mide 16. ¿Ok? 16 centímetros y este son 16 centímetros. Es muy fea la letra, porque de por sí se batalla con el mouse. ¿Ok? Continuamos. Entonces vamos a sacar primero, vamos a sacar nuestra área. Entonces para esto vamos a multiplicar 8 por 16. Vamos a ver, 8 centímetros por 16 centímetros. ¿Ok? Igual, si tienen sus tablas ahí, pues no sé si tengan hasta el 16, pero si no, pues vamos a multiplicar aquí. Multiplicamos 8 por 6, son 48. Y 8, bueno, llevamos aquí el 4. Y 8 por 1 son 8, más 4 son 12. Luego multiplicamos aquí centímetros por centímetros, son centímetros cuadrados. ¿Ok? Muy bien. Entonces nuestra superficie serían 128 centímetros cuadrados. Ahora, para sacar nuestro perímetro, tenemos que estos dos lados son iguales. ¿Sí? Aquí tenemos 2A. Y tenemos dos lados que son B, que miden lo mismo, que viene 16. Entonces podríamos multiplicar, nuestro perímetro sería igual a 2, que multiplica lo que vale el lado A, que son 8 centímetros, más el resultado de multiplicar 2 veces este lado, porque son dos lados B, y lo que corresponde que son 16 centímetros. Primeramente, como habíamos visto en la jerarquía de operaciones, vamos a eliminar lo que está en los paréntesis, multiplicando por lo que está afuera. Entonces, multiplicamos, son números positivos, 2 por 8, perdón, son 16. Y como 2 por centímetro, pues son centímetros, ¿verdad? Son centímetros. Estamos viendo una cantidad lineal. Más positivo por positivo es positivo. Y 2 por 16 son 32. 32 centímetros. Ahora solamente hacemos la suma, 32 más 16 y nos da igual a 48. Y son centímetros lineales, ¿ok? Son centímetros lineales. Ya tenemos aquí el cálculo de nuestra superficie y de nuestro perímetro, ¿ok? Acá. Muy bien. Continuando,
vamos a ver uno de de las figuras que habíamos visto anteriormente, que es el triángulo. Entonces, para poder calcular el área de un triángulo, hay diferentes tipos de triángulos. Hay triángulos que son, por ejemplo, escalenos, que tienen más o menos esta forma. Déjenlo veamos, lo hago mejor, porque está muy feo ese triángulo. Digamos que tiene esta forma así. Hay triángulos que son así. Hay triángulos los cuales todos sus lados son iguales, que son los equiláteros. Hay otros triángulos isósceles, por ejemplo este que tiene dos lados iguales y uno diferente. Entonces hay diferentes tipos de triángulos, pero todos se calculan de la misma forma. ¿Cómo? Bueno, tenemos primeramente, en este triángulo trazamos tenemos siempre en este tipo de problemas, en el nivel que estamos, nos van a proporcionar dos datos, que es la altura. La altura es la medida desde el vértice superior, el vértice que se encuentra en la parte más alta. En este caso, el vértice más alto en este primer triángulo se encontraría aquí. Entonces, la altura sería, por ejemplo, que tuviéramos una línea imaginaria hasta aquí, hasta abajo, hasta formar una línea perpendicular, ¿sí? Con la base de nuestro triángulo. Esa sería nuestra altura, ¿ok? Nuestra altura. Y nuestra base, pues sería pues, la parte que se encontraría en la parte inferior de nuestro triángulo. En este caso, esta sería nuestra base. Ahora, en este otro triángulo, nuestra altura está delimitada por el vértice superior y hacemos una pequeña línea punteada hasta llegar a nuestra base. Entonces, aquí esta sería nuestra altura. Y esta es nuestra base, ¿verdad? Bueno, y esta sería nuestra base. Toda esta de aquí sería nuestra base. ¿Ok? Y en este otro triángulo también, pues queda por dentro lo que es la altura. Entonces, de estas formas podemos encontrar nosotros los triángulos. Pueden estar acomodados de diferentes maneras, pero siempre vamos a buscar el vértice superior, el más alto, y vamos a trazar una línea recta hacia abajo, la cual se cruce, independientemente si está dentro o fuera de nuestro dibujo, que se cruce con la línea que marca nuestra base. Ok, dicho esto, vamos a proceder a darle valores a nuestro triángulo. En este caso, en nuestra altura, en este caso va a valer 4 y nuestra base va a valer 8. En este caso son centímetros. ¿Ok? Centímetros. La fórmula la tenemos aquí. Dice que es la fórmula para calcular nuestra área es igual a base por altura y todo eso dividido sobre 2. Entonces aquí tenemos la medida de nuestra altura, aquí tenemos la de nuestra base, y lo único que tenemos que hacer es sustituir los datos en nuestra fórmula. Entonces vamos a poner aquí área igual a la base, lo que mide la base, que es 8 centímetros, multiplicado por lo que mide la altura. En este caso la altura mide 4 centímetros. Y todo esto al final lo vamos a dividir entre 2 o lo vamos a sacar mitad. Bueno, hacemos nuestro cálculo. 8 por 4 son 32. Centímetros por centímetros son centímetros cuadrados. Y al final todo esto lo dividimos entre 2. 32 entre 2 es igual a 16 centímetros cuadrados. Esta sería nuestra área o superficie. ¿Ok? Ahora, para calcular nosotros el perímetro, pues tendríamos que saber o conocer más bien cuánto mide cada uno de los lados, ¿sí? Cuánto mide cada uno de sus lados. Entonces, nos faltaría aquí este dato, ¿sí? De cuánto mide este lado de acá, que sería pues, la hipotenusa de nuestro triángulo. Y le vamos a proporcionar un valor para que podamos sacarlo. En este caso mide, por ejemplo, vamos a poner que mide
Vamos a suponer que mide 18. ¿Ok? Vamos a poner que mide 18. Entonces, para esto igual, solamente para el perímetro siempre vamos a sumar solamente la cantidad que nos da los lados. Entonces, sumaríamos 18 más 4 más 4 más 8, ¿okay? Que son todos los lados que tenemos. Sumamos todos. Nos da 4 más 18 más 4 son igual a 22, más 8 son igual a 30. ¿Ok? Y ahí tendríamos, esos son centímetros lineales, ¿ok? Y ahí tendríamos nosotros el cálculo del área y del perímetro del triángulo. ¿Ok? Ok, chicos, hasta aquí entonces estaríamos viendo este video. El día de mañana continuaríamos viendo lo que es cómo sacamos el perímetro del rombo y pues las otras figuras que nos hacen falta, que es el romboide, el trapecio, el círculo y polígonos regulares. ¿Ok? Muy bien, nos vemos hasta mañana. Que pasen un bonito día, ¿ok? Bye bye.